Partículas virtuales y oscilaciones. Pares partículas, antipartículas que cuando se juntan se anula la una a la otra, por lo que están constantemente apareciendo y desapareciendo de la realidad, lo cual explica las pequeñas oscilaciones por encima y debajo de cero carga. Los avances científicos han demostrado que el pensamiento dialéctico está mucho más cerca de procesos reales de la naturaleza que las abstracciones lineales de la lógica formal. Las partículas subatómicas son y no son. Los procesos lineales terminan en caos. Uno llega a entender leyendo a Hegel que el mundo no funciona en el sentido aristotélico de es esto o es aquello. Él introduce en el meollo de la filosofía hegeliana está el concepto del choque entre opuestos, o sea, la contradicción dialéctica. O sea, las cosas son y no son al mismo tiempo. Son lo que son, pero al mismo tiempo están en un proceso interno dinámico en que distintas cosas opuestas están en conflicto, y es en ese conflicto que está basada el movimiento, la dinámica del mundo. Eso, el principio de la contradicción de Aristóteles, no encaja. Toda entidad existente es un proceso, no es algo fijo, es un proceso, y un proceso que consiste en la transformación derivada de fuerzas internas, derivada a su vez del conflicto de cosas opuestas, y en este proceso es como estos entes se convierten en otra cosa, o sea, se destruyen porque se convierten en... Todos los poderes en la historia de la humanidad se han construido a partir de una fe fundante. Esto, para entender España, dicen los dos que vienen del marxismo, hay que entender que la guerra de religión era una guerra patriótica, la guerra patriótica una guerra de religión, cada centímetro que le quitaban al Islam era un centímetro para la patria, un centímetro para la fe, y esa fue la amalgama que hizo España, no el idioma. Que nos demuestra de una forma muy sintética el globalismo que representa la muerte, la esclavitud y la miseria para todos, y explica por qué. Sus objetivos son la ideología de género, las fronteras abiertas, la destrucción de la soberanía, una economía global donde la van a manejar solo los poderosos, y la destrucción de la familia, la identidad nacional y la espiritualidad. Mientras que el nacionalismo, y ahora van a ver por qué hemos puesto esta placa, representa la vida, la libertad y la autodeterminación, porque sus objetivos son un desarrollo natural y biológico, una migración positiva y controlada, soberanía nacional y respeto mutuo entre las naciones, por supuesto, protección de los recursos naturales, protección y fomento de la familia, orgullo nacional en el buen sentido de la palabra, orgullo de la propia historia, de la propia cultura, de la propia idiosincrasia, resguardo de la identidad, desarrollo de una sana espiritualidad. Y ahí es donde le pediría, si por favor al director técnico nos puede poner el siguiente enlace. Donde se mantiene una clase privilegiada, mantiene dividido, se financian los grupos de poder de un lado y de otro para que el pueblo esté dividido. Es lo que te dice. Hay un grupo de privilegiados que dividen a la clase política, que las financian. En el fondo, la conspiración es que los políticos no gobiernan, sino que los que tienen el poder es la élite de privilegiados. Pero esto es muy viejo. Los ingleses, cuando nos conquistaron a nosotros, trajeron al Río de la Plata dos ideologías de dominación: el libre comercio y el iluminismo. ¿Por qué el iluminismo? Porque el iluminismo se proponía desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia. Y esto los ingleses, la élite política inglesa, muy hábilmente lo exportaba hacia afuera, nunca lo aplicó hacia adentro. Hacia adentro había un poder nacional, con una iglesia nacional y una rigidez religiosa absoluta, pero nos exportaban a nosotros el iluminismo. ¿Para qué? Porque sabían la élite política británica que en el origen del poder de los estados siempre hay una fe fundante y que había que socavar la fe fundante para eliminar esa nación o inhibir la posibilidad de construcción del poder nacional. ¿Y cómo reaccionó el pueblo argentino en ese momento? Reaccionó, ¿no es cierto?, como reaccionó Quiroga, ¿no es cierto?, en La Rioja, o Estanislao López en Santa Fe, con la bandera religión o muerte, porque se daban cuenta de lo que estaba en juego. De los estados nacionales determinados y el capital financiero, ¿qué representaría esa? Primero sería ideológica. O sea, sería, se entiende, ni neoliberales ni progresistas. Ni neoliberales ni progresistas, porque ambos, neoliberales y progresistas, son la misma cosa. Es decir, ninguno de los dos tiene idea de trascendencia, los dos nacen del iluminismo. ¿Qué es el progresismo? En realidad el progresismo es como es al marxismo, como el paca a la cocaína. Es decir, el marxismo tenía alguna virtud, el tipo quería alguna justicia social,
estaba equivocado antropológicamente. El progresismo es al marxismo lo del PAC a la cocaína. Tiene todos los defectos del marxismo sin ninguna de sus virtudes. Pero el marxismo, del cual desciende el progresismo, como el PAC o de la cocaína, y el liberalismo, el neoliberalismo que desciende del liberalismo, ambos descienden del iluminismo. Es decir, una idea del mundo, una explicación del mundo que excluye la idea de Dios. Entonces son hijos de la misma raíz filosófica que es el iluminismo. De control, y la élite obviamente están usando todos, y cada una de las cosas que estamos viendo, no solo en México sino a nivel mundial, ellos van testeando el sistema 24/7, y cualquier sistema quiere decir que por un lado están viendo cómo podemos hacer que la gente se enfrente entre sí, después cómo podemos hacer que la gente que se enfrente entre sí, luego separarles, ¿sabes? Creando la situación de conflicto sintético que yo controlo los dos lados. Por eso siempre tenemos a nivel mundial, ¿sabes? Pero este es el sello de trabajo de la mano sucia del Imperio Británico. Siempre ha sido así. Vamos a ir separando, dividiendo agrupaciones, países, lo mismo ha hecho en Estados Unidos entre los indios para dividir y llegar a controlar, pero también podemos hablar de las fundaciones, de las empresas, de los bancos. La dialéctica del control hegeliano, tesis, antítesis, síntesis. Yo creo los dos extremos, la gente pide una tercera vía. Esta tercera vía yo te lo ofrezco, ¿sabes? Como el resultado de estos dos extremos que se autocancelan. Podemos hablar del nazismo-comunismo, que vino después, las Naciones Unidas, que controlo yo. Podemos hablar de derecha-izquierda, viene la tercera vía, que es gobierno de unidad, que controlo yo desde fuera, a través de las fundaciones, a través de los think tanks. Esas son las cosas que la gente no entiende. Pongo un ejemplo. En Estados Unidos, el primer gasto del país, ¿cuál es? Armamento, ¿verdad? ¿Y cuál es el segundo gasto más importante del país? El dinero que gastan en crear tensiones entre la población. Es el segundo gasto más importante de Estados Unidos. Es decir, tenemos el norte, la unión con los confederados, blancos contra negros, hispanos contra blancos, musulmanes contra Ku Klux Klan, tenemos Black Lives Matter contra los policías, tenemos todo esto a nivel de Estados Unidos para poder controlar la dialéctica. Es lo que es. Tú controlas la dialéctica. Necesitas unas reglas de juego establecidas. Y si tú tienes, ¿sabes? Pones límites al territorio, a las situaciones, como el ser humano es predecible en su gran mayoría porque no piensan de forma abstracta, tú puedes predecir a través de teorías de juegos cibernéticos o programas complejos de logarítmicos, tú puedes en un milisegundo predecir el comportamiento de todos los seres humanos. Por ejemplo, si vamos a poner 10 niños en un parquecito cerrado con vallas y cada uno tiene un juguete, si yo cojo un juguete de una niña y se la doy a otro niño y la cojo y le rompo la cabeza, y entonces sabemos exactamente lo que va a pasar. Order out of chaos and the idea that death breeds life. They believe if you can cause enough pain and wars and suffering, then out of the ashes of that will emerge their solution to this problem that they created, which is their solution would be oneness, one world, everything. It's a Hegelian dialectic where you set up the thesis, you also set up the antithesis, so that you can offer your synthesis to the very problem and opposition that you created in the first place. I mean, that's exactly what these people even talk about. It's the Hegelian dialect, problem, reaction, solution. They cause the problems to happen. You react to it, and you go towards something that they already set up for you from the beginning. And that's how they get what they want, because they understand they can't just get rid of the Constitution. They can't just obliterate your rights. They can't just destroy this economy. They have to think of a plan to do it. 9/11 was one of their plans for a push for a one-world government. People saw this outside threat, and they ran for the government for help that destroyed their rights, that invaded countries, that killed millions of innocent people. You're free, and freedom is beautiful. And, you know, it'll take time to restore chaos and order out of chaos, but we will. Históricamente ha habido 4 modelos económicos, si te vuelves al fin a medianos, ¿no?, del siglo XVIII, el modelo inglés, el modelo alemán a partir de la guerra franco-prusa en 1870, estadounidense a partir de finales del siglo XIX y japonesa a partir del fin de la guerra con Rusia en 1904 y 1905. Después de estos 4 modelos se convirtieron en 2 después de la Segunda Guerra Mundial, después se quedó en 1 con la caída del bloque soviético y aún estamos a hacerlo.